Y a continuación, siempre es un placer que la gente que en algún momento pisó el hospital queda marcada y regresan. A continuación, el químico farmacobiólogo Edgar del Rey Pineda nos va a dar una sesión, una charla de farmacovigilancia, preguntas y respuestas, algo muy interesante. Todo lo que quieran saber, todo lo que quieran y todo lo que no se atrevieron a preguntar cuando estaban tomando clase de fármaco, lo pueden hacer el día de hoy y van a tener una grata charla. Para mí es un placer y un honor que nos acompañe químico en el marco del curso de farmacología. Sea bienvenido, por favor. Un aplauso para... Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, principalmente ustedes, nuestro público, pero si no fuera por ustedes, pues no estaremos nosotros aquí presentándoles nada. Y pues gracias al comité organizador, a la doctora Estrada que me permitió volver aquí. A mí la verdad es que me encanta regresar a este hospital. Yo hice mi servicio social hace muchísimo tiempo, que ustedes no lo crean, con la doctora Estrada. Entonces pues la verdad es que quedé enamoradísimo de este hospital. Yo siempre digo que este hospital es donde yo nací como farmacéutico, como químico farmacéutico. Entonces la verdad es que para mí es un honor siempre volver a este hospital. Entonces, antes de empezar, quisiera pedirles un enorme favor. Vamos a pensar en todo lo que sabemos de farmacovigilancia. Si no hemos escuchado nada de farmacovigilancia, pues no pensemos nada, ¿no? Pero si hemos pensado en farmacovigilancia, si hemos escuchado alguna vez el concepto, si nos han comentado por ahí, si nos han dicho algo en los pasillos, todo eso lo vamos a olvidar en este momento, ¿sale? ¿Ya? ¿Lo olvidamos? Que es poquito seguramente, ¿no? Entonces no le requiere muchísimo esfuerzo. ¿Sale? Que piensen eso y lo olvidan en este momento, porque el día de hoy, en los próximos 40, 50 minutos, mi trabajo va a ser convencerlos y hacerles entender realmente qué es la farmacovigilancia. Y nos vamos a dar cuenta que eso que sabíamos de farmacovigilancia no es cierto. ¿Sale? Entonces, esta presentación está estructurada de esta manera porque a lo largo de mi experiencia profesional me he dado cuenta que existe todavía muchísimo desconocimiento acerca del tema, muchísimo. Principalmente en las instituciones como esta, que son de instituciones públicas, y que no, a veces estamos un poquito alejados de la realidad cotidiana que se está viviendo todos los días allá afuera, ¿sale? Entonces, decidí estructurarla a manera de preguntas frecuentes, ¿sale? Entonces, les traje 11 preguntas frecuentes, las vamos a responder, las vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta a ver si estábamos bien, si estábamos mal, estamos haciendo bien las cosas o no, o de qué se trata, ¿sale? ¿Sí o no? Eso, muy bien. Entonces, pregunta número 1, chicos. Yo notifico reacciones adversas a medicamentos. ¿Ya con eso estoy haciendo farmacovigilancia? No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. Obviamente no, chicos, por supuesto que no, claro que no. Les voy a contar todo el tiempo de su farmacovigilancia y entonces rápidamente es engorroso proceso de estar llenando formatitos de reacciones adversas. Mi paciente salió en ronchas, entonces tengo que llenar un formato, entonces lo mando a ver a quién y ya que se encargue, ¿sale? Eso no es hacer farmacovigilancia, chicos. Esa es una metodología de las muchísimas que existen para desarrollar las actividades de farmacovigilancia, ¿sale? Una de las muchas, hay muchísimas metodologías y esa es una que vamos a ver que nos sirve solamente para algo muy específico, no para hacer todo. Entonces, notificar reacciones adversas no es hacer farmacovigilancia, ¿sale? Punto número 1, ¿estamos? Les voy a decir entonces que sí es hacer farmacovigilancia. Vean ustedes, esta es la definición de farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud. Para quien no la conoce, se les presento definición, chicos, definición. Dice que es una ciencia y un conjunto de actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos. Vamos a analizarla entonces, ¿de qué trata? Si dice que es una ciencia, entonces se realiza investigación y también se realiza publicación de artículos, ¿cierto? Investigación, pues una ciencia, ¿va? Bueno. Detección, evaluación, comprensión y prevención, eso quiere decir
que es un conjunto de procesos y metodologías para que yo pueda detectar, evaluar, comprender y prevenir, ¿cierto? Bueno. Cualquier otro problema, dice efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos, ¿ok? Cualquier otro problema, estoy hablando de problemas de seguridad, de efectividad, ¿de qué más? De calidad, exactamente. ¿Va? ¿En qué parte dice notificar acciones adversas? No, pues ninguna, ¿verdad? En ninguna, porque eso no es hacer farmacovigilancia. Farmacovigilancia es una ciencia y un conjunto de actividades. Entonces es una ciencia, tiene un conjunto de metodologías muy diferentes. Entre ellas estará la notificación de reacciones adversas, que se llama notificación espontánea, así se llama la metodología, y ya, nada más. ¿Ok? Entonces, pues, obviamente que no es eso. Y vean, existe desde 2002 esa definición, entonces ya tenemos como bastante trazo, ¿no? ¿Qué? 16 años, ¿no? Ok, ahora les tengo otra noticia. Resulta que no nada más hay una farmacovigilancia, hay dos, ¿sale? Una es la macrofarmacovigilancia o farmacovigilancia a gran escala, y la otra es la microfarmacovigilancia o farmacovigilancia a microescala, ¿sale? A escala pequeñita. ¿Por qué? La macrofarmacovigilancia se refiere a la farmacovigilancia regulatoria, es decir, todos aquellos procesos, normatividades, políticas, lineamientos relativos a la farmacovigilancia de manera global están enmarcados dentro de la macrofarmacovigilancia. Ahí pertenece la notificación espontánea de reacciones adversas. Ahí, ¿sale? La microfarmacovigilancia o farmacovigilancia clínica, farmacovigilancia a pequeña escala, es la que nosotros deberíamos de estar realizando en todos los hospitales y clínicas, ¿sale? Esa es la farmacovigilancia clínica, ¿sale? La farmacovigilancia terapéutica, y evidentemente que también tiene una serie de procedimientos, metodologías, objetivos y lineamientos que tenemos que cumplir, ¿sale? Entonces, si nosotros nada más notificamos, estamos haciendo farmacovigilancia a gran escala, nada más, no hacemos más nada, ¿sale? Bueno, y una pequeña parte nada más. Entonces, ya vieron que farmacovigilancia es muchísimo más que notificar acciones adversas, que llenar formatitos engorrosos que dan flojera, porque a nadie, se los aseguro, a nadie de aquí le da más flojera llenar formatos que a mí, se lo aseguro, porque eso no es de farmacovigilancia, eso no es más llenar formatos, que puede hacerlo cualquiera, cualquiera lo puede hacer, ¿sale? ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, ok, vean ustedes, ¿cuáles son las características de la farmacovigilancia a pequeña escala, la microfarmacovigilancia, farmacovigilancia terapéutica, farmacovigilancia clínica? Vean ustedes, la toma de decisiones clínicas, la resolución y la prevención, ahí sí en los pacientes, ¿verdad? Actividades que aportan valor a la institución, y en esta nosotros nos estamos responsabilizando de los resultados que tienen los medicamentos en los pacientes, ¿vale? Entonces vean ustedes, si yo le digo al paciente, un paciente con Stephen Johnson, que está ahí aislado, se está muriendo, le digo, oiga pacientito, no se preocupe, ya notifiqué su reacción adversa al Centro Nacional de Farmacovigilancia. ¿Qué me va a decir? No, pues nada, ¿verdad? Tengo que hacer actividades educativas con mi paciente, tengo que hacer una investigación de qué es lo que realmente le sucedió a mi paciente, por qué es que sucedió esa reacción de hipersensibilidad con él, a qué otros medicamentos puede ser este paciente también hipersensible, que para tener una reacción cruzada, etcétera, 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 las actividades de prevención que voy a tener con él. Todo eso lo voy a enmarcar aquí, ¿sale? Y esa sí tiene una utilidad para mi paciente. El que yo notifique no le beneficia en absolutamente nada, nada, no hace nada con mi paciente. Pero si yo realizo actividades de farmacovigilancia clínica, sí. Fíjense ustedes que, aunque no me lo crean, en países como España o como Estados Unidos, la farmacovigilancia es un servicio clínico, exactamente igual que gineco, medicina preventiva, medicina interna, exactamente igual que cualquier servicio clínico, ¿sale? Incluso en España, por ejemplo, los farmacéuticos, así como yo, realizamos nuestra residencia, igual que los médicos, para especializarnos en farmacia hospitalaria, y hacemos nuestro examen, allá se llama FIR, no se llama INAR, se llama FIR, farmacéutico interno residente. Igual pasamos 4 años en un hospital, al igual que ustedes los médicos, haciendo esto, para que al final podamos integrarnos a un servicio clínico de farmacovigilancia de farmacia hospitalaria en alguna institución. Ya ustedes, así debería de ser, debería de considerarse como un servicio clínico igualito
que todos los demás, pediatría, medicina interna, gineco, urgencias, terapia intensiva, etcétera, 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 etcétera. ¿Sale? Bueno, pues entonces ¿para qué sirve que notifique? Entonces, ¿de qué sirve? O no sirve de nada, porque están ahí todo el tiempo, no, es que tienes que notificar y en el formato y no sé qué. Bueno, sí tiene una utilidad, yo no digo que no notifiquemos, al contrario, lo que más tenemos que hacer, ustedes, personal de enfermería y personal médico, tienen que notificar reacciones adversas, claro que sí, tiene una utilidad muy grande. Fíjense ustedes, la notificación de reacciones adversas es una metodología que se utiliza en la macrofarmacovigilancia, ¿ok? En la macrofarmacovigilancia, o sea, la farmacovigilancia regulatoria, la farmacovigilancia a gran escala, nosotros tenemos las siguientes características. Está centrada en la notificación justamente y permite la capacitación de otros profesionales, porque necesitamos que ellos lo reporten, pero es únicamente una herramienta, nada más. ¿Qué genero yo con eso? ¿Qué se les ocurre que pueda yo hacer con las notificaciones? Nada, todo. Genero información. Lo que me permite es generar información que entonces yo voy a utilizar para la toma de decisiones. Normalmente la macrofarmacovigilancia está muy ligada a la industria farmacéutica porque a través de las notificaciones que yo hago y la generación de información, la industria farmacéutica puede modificar la información para prescribir del producto, ¿okay? Han visto, si ustedes han tenido la curiosidad de verificar la información para prescribir que no está actualizada de un producto y la revisan, no sé, de 1993, esas están en internet, la pueden buscar, y comparan con una actual, se van a dar cuenta que en la parte de reacciones adversas, contraindicaciones, precauciones generales, existe una gran diferencia, ¿vale? Y eso deriva de toda la información que nosotros les enviamos, ¿okay? Toda esa información que ustedes generan y envían, finalmente se va a procesar, pero se tiene que procesar de manera global, a gran escala, para que entonces podamos generar la información y, por ejemplo, tengamos que cambiar las indicaciones del medicamento. ¿Sabes qué? Por ejemplo, lo que sucedió con nimesulida, por ejemplo, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? Ya no se puede utilizar en pacientes menores de 12 años, no sé qué, aunque yo he visto aquí prescripciones que lo tienen, pero eso ya se sabe, ¿no? Eso salió de aquí, de macrofarmacovigilancia. ¿Tiene una utilidad inmediata individual para mi paciente? No tiene ninguna, pero lo tengo que hacer porque es súper importante. En este momento no, si el paciente le dio Stephen Johnson, se murió, qué pena, ¿ok? Pero en este momento no me va a servir, pero le va a servir a otros pacientes más adelante, ¿sale? Porque juntando toda esa información, yo entonces puedo decir, ¿sabes qué? Puedo concluir acerca del perfil de seguridad de mi medicamento, ¿sale? Me decía mi jefe hace mucho tiempo, el perfil de seguridad de un medicamento es como un animal, ¿sale? Nace y tiene una cierta forma y un cierto comportamiento, y conforme va creciendo se va modificando ese perfil de seguridad. ¿Cómo voy a conocerlo? A través de la notificación de las reacciones adversas, que me permite generar señales, ¿ok? A través de un análisis estadístico yo puedo entonces determinar si un medicamento sigue siendo seguro, conserva su balance de riesgo-beneficio o tengo que hacer ciertas modificaciones, ¿vale? Ya lo último que tendría que hacer sería quitarlo del mercado, pero eso es lo último que es, ¿vale? Normalmente lo único que hago es modificar la información para prescribir ese producto. ¿Estamos? ¿Ya vieron que sí es importante que notifique? Entonces, ¿vamos a notificar? Sí, tenemos que notificar, acuérdense. Nada más que al paciente no le va a pasar absolutamente nada, pero tenemos que hacer más cosas, porque farmacovigilancia es muchísimo más. Ok, bueno, en caso de que lo haga, si ustedes tienen la intención, ¿tiene repercusiones legales para mí el hecho de reportar una reacción adversa? No, por supuesto que no. ¿Saben qué sí tiene repercusiones? Que no lo haga, exactamente. Pero fíjense ustedes, acuérdense que tenemos una norma oficial mexicana 220 de instalación y operación de la farmacia en México y se actualizó por última vez el 15 de enero del 2018, ¿ok? Que es esta que vemos aquí. Entonces, ahí dice que nosotros como profesionales de la salud, además de notificar reacciones adversas, tenemos que tener una unidad de farmacovigilancia, tenemos que tener un comité de farmacovigilancia hospitalaria y una serie de procedimientos, ¿sale? ¿Y qué creen? También vamos a tener inspecciones. Antes no se contemplaban las inspecciones, pero a partir del 15 de enero del 2018, en cualquier momento puede llegar al Centro Nacional de Farmacovigilancia a este hospital y decir, voy a inspeccionar. A ver, tráiganme sus procedimientos de farmacovigilancia. A ver cómo lo están haciendo para notificar, a ver cómo lo están haciendo para validar prescripciones, a ver cómo lo están haciendo para la conciliación.
O les van a decir, oye, tráeme las minutas de tu comité de farmacovigilancia hospitalaria. Y ya van a estar media hora antes haciendo sus minutos, ¿no? Pues ya ven que tiene que ser una persona cada mes y todo esto, ¿no? Entonces, aparte de reportar, ustedes tienen que contar con todo esto. Una unidad de farmacovigilancia, pero una unidad, no una persona. Que luego voy a los hospitales y me dicen, ¿sabes que allá va la unidad de farmacovigilancia? Es una persona. Alguien que medio capacitaron y anda ahí juntando reportes. Eso no es una unidad. La unidad viene ahí muy claramente, la norma oficial mexicana. No nos vamos a meter a ver qué dice. Si ustedes tienen duda, agarren el ley, ¿sale? Ahí dice qué es lo que tiene que tener. Tiene que tener procedimientos, tiene que tener un comité, tiene que sesionar. Y la parte más importante de todo es que ahora vamos a tener inspecciones. Entonces, que eso lo tienen muy grabado, que dentro de poco nos puede quedar una inspección. Y le pueden preguntar a cualquiera, ¿no? A ver, tú conoces tus procedimientos de farmacovigilancia, estás reportando, cómo le haces, a quién le tienes que reportar las acciones adversas, todas estas situaciones, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces hay que hacer bastantes cosas, ¿verdad? No nada más reportar, hay que tener varias cuestiones ahí importantes. Entonces, vean ustedes que sí es muy delicado esto de la farmacovigilancia, porque si llega y les dice, oye, tráeme las minutas y no las tienen, porque no han sesionado. Si le dices, oye, tráeme tus procedimientos y no los tienes porque no haces nada, pues lo que no está documentado no se hace, ¿no? Entonces, sí es una cuestión importante porque estaríamos incumpliendo una norma oficial mexicana. ¿Se imaginan ustedes qué peligroso es eso? Entonces, hay que tenerlo muchísimo en cuenta, ¿sale? Siendo así, solo se reportan reacciones adversas, gracias. Solo reportamos reacciones adversas, ¿qué más reportamos? Ustedes, ¿qué hacen todos los días además de reportar reacciones adversas? ¿Nada más? ¿Solo eso? ¿Ya? Y si yo les digo que también hay que reportar errores de medicación. ¡Pum! ¿Cómo que errores de medicación? Sí, fíjense ustedes. Farmacovigilancia es igual a seguridad de medicamentos. Entonces, los medicamentos son como las personas. Pueden ser muy buenos, nos sirven para muchísimas cosas, los podemos utilizar perfectamente, pero bajo ciertas circunstancias pues, pueden generar salud mental, ¿vale? Cuando nosotros no lo podemos prevenir, porque así son, porque es la naturaleza inherente a todos los medicamentos, estamos hablando de las reacciones adversas. Todos los medicamentos tienen riesgo, igual ustedes cuando se meten con alguien, saben que hay riesgo de algo. ¿De qué? ¿Quién sabe? Hay riesgos, ¿vale? No los podemos prevenir, pero algunos no y algunos sí. Los aspectos prevenibles se refieren a los errores de medicación, ¿sale? Entonces, cuando hablo yo de seguridad, hablo de farmacovigilancia. Y cuando hablo de seguridad de farmacovigilancia, tengo que hablar de los aspectos prevenibles y los aspectos no prevenibles de la utilización de los medicamentos. Entonces, tengo que meterme a analizar los errores de medicación. A veces, incluso un error de medicación nos puede desencadenar una reacción adversa. O sea, hay una línea bien delgadita entre un error de medicación y una reacción adversa. Entonces, por esa razón, nosotros también los estudiamos dentro de la parte de farmacovigilancia, no únicamente las reacciones adversas, ¿sale? Pero vean ustedes que son dos cosas bien diferentes. Cuando yo voy a analizar las reacciones adversas, obviamente tengo que fijarme en quién o dónde lo estudio. En el paciente. La reacción adversa yo la busco en el paciente. Claro, porque él es el que la está manifestando, ¿cierto? Nadie más, ahí está. Y cuando yo voy a analizar el error de medicación, ¿dónde lo analizo el error de medicación? ¿En el paciente? No, porque incluso puede que ni siquiera haya llegado ese error de medicación al paciente, no tengo una manifestación que yo pueda evaluar y medir. Entonces, tengo que checar mi sistema de utilización terapéutico de los medicamentos, ese sí, ¿sale? Entonces, errores de medicación, yo agarro y me voy a ver todo el sistema de utilización, al menos el sistema de utilización terapéutico del medicamento. Si ya nos vamos al sistema de utilización completo, tendría yo que irme desde la parte de la selección de medicamentos a disponer por parte del hospital. Pero siendo menos estrictos, si nada más analizamos la parte terapéutica, pues me voy desde la prescripción, ¿sale? Prescripción, después, preparación, dosificación, prescripción, luego preparación, administración de medicamento, y luego al final la parte más importante, la parte más importante del sistema de utilización terapéutica del medicamento,
el monitoreo, ¿va? Saber qué le pasó, pues ya hice todo bien, lo prescribí bien, lo preparé bien, se lo pasé bien, pues ahora voy a ver qué le pasa al paciente, ¿no? A ver si le sucedió lo que yo estaba esperando, o tuve a lo mejor alguna reacción. Entonces tengo que analizar toda esa parte, ¿sale? ¿Cuál sería la orientación entonces que nosotros estamos buscando cuando hacemos farmacovigilancia y analizamos el sistema de utilización de medicamentos? Diseñar sistemas que sean seguros, ¿sale? Esa es la idea, que diseñen sistemas que sean seguros. Yo siempre luego les pregunto a mis estudiantes, ¿saben qué haríamos, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que fulanito cometió un error de medicación y llevó a la muerte al paciente? Entonces mis estudiantes siempre me dicen, no, pues lo corremos y lo metemos a la cárcel. ¿Eso está bien? ¿Sería lo correcto? Pues no, porque entonces yo voy a contratar a otra persona que seguramente podrá hacer lo mismo, porque el sistema me permitió que ese error ocurriera. Entonces, pues no tiene caso, lo que tengo que hacer es diseñar sistemas que sean a prueba de personas, ¿sale? Y en cuanto a los pacientes, ya cuando estoy viendo los riesgos inherentes a los medicamentos y me voy a la parte de reacciones adversas, pues obviamente que tengo que checar, o tengo que hacer más bien, el seguimiento farmacoterapéutico de mi paciente, ¿sale? Que es igual un proceso muy grande de farmacovigilancia, muy elaborado, que tiene sus metodologías específicas y que me va a permitir asegurar que el paciente obtiene los beneficios que yo estoy buscando y que puedo resolver la reacción adversa. No nos vamos a meter a profundizar en la metodología, pero sepan ustedes que existe y que nosotros la tenemos que desarrollar con los pacientes cuando tenemos una reacción adversa. No nos vamos a limitar únicamente a reportar nada, ¿sale? Te reportamos, pero además hay que hacer seguimiento farmacoterapéutico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vean ustedes, a ver. Mi paciente presentó anemia por el tratamiento oncológico. No tiene caso reportarlo, pero es un efecto muy común. ¿Estoy en lo cierto? Porque, fíjense que hace tiempo, un oncólogo justamente me decía, no, pues es que ¿para qué? Pues ya está listado. Listado quiere decir que viene en la cajita, pues, que viene en el inserto. Y dice, reacciones adversas, no, pues anemia. Y además es súper común, ¿a poco no? Súper común que muchos pacientes generen por el tratamiento oncológico algún tipo de problemas como estos. Entonces, ahorita obviamente ustedes me dicen que pues no están ciertos, sí hay que reportarlo, claro que hay que reportarlo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque obviamente esta persona, yo le digo, oye, es que sí hay que reportarlo, amigo. Claro que hay que reportarlo. Entonces, ¿cómo por qué? Porque eso fue lo que me dijo. No, pues ya está ahí, ya se sabe. ¿Por qué lo tenía que reportar? Y es la pregunta de muchos, se los aseguro, porque muchos me contestan. Esta es la más común, ¿eh? Esta es la más común. Oye, ya está listado, Juan, ¿para qué tengo que reportarlo? Ya sé. Si le paso pues se pone rojo, pues ya lo sé. Si le doy algún aminoglucosa y se queda sordo, ya lo sé. ¿Para qué lo reporto? ¿No? ¿Sí me explico? Entonces vamos a ver por qué. Tiene una razón, tiene un fundamento. Vean ustedes. En esta gráfica les estoy esquematizando, porque va a venir un epidemiólogo y me va a decir, esto está burro, esto no se pone así. Es un esquema, ¿sale? Entonces, en este esquema yo les estoy tratando de ejemplificar cómo es el comportamiento de los medicamentos a lo largo del tiempo, ¿sale? Entonces, vean ustedes, estos puntitos me representan los temas de seguridad, no necesariamente reacciones adversas, pueden ser también errores de medicación asociados a la utilización de medicamentos que yo ya identifiqué, ¿sale? Entonces, este es el comportamiento de seguridad, ¿sale? O los temas de seguridad. Y entonces yo veo que a lo largo del tiempo el medicamento se comporta de esta forma, ¿sale? Entonces yo puedo establecer a través de análisis estadísticos muy complejos, teoría de Bayes y no sé qué, puedo establecer una tendencia y yo digo, bueno, mi medicamento se comporta así, ¿sale? Y ya. Si en algún momento dado yo obtengo este punto, evidentemente que no es parte de mi tendencia, ¿cierto? Entonces yo tendría que decir, oye, esto me interesa, lo tengo que investigar, porque a lo mejor es información basura, es información falsa, a lo mejor tengo que hacer un análisis más profundo para determinar de dónde salió. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo les dijera que todo esto es justamente anemia, y de repente tengo esto aquí, que también es anemia, es un evento de anemia, un tema de seguridad relacionado a anemia, entonces me dirán, oye, pero ¿cómo entonces yo voy a poder diferenciar? Bueno,
Las reacciones adversas, para que las caracterizamos, tienen que ser a través de dos cosas: naturaleza y frecuencia. Es decir, naturaleza, ¿qué es? Y frecuencia, ¿qué tan frecuente es? Tanto en intensidad como en número, porque no es lo mismo tener diarrea, una diarrea transitoria, con una diarrea de 2 meses, por ejemplo, con medicamentos antirretrovirales, ¿no? No es lo mismo que tenga yo un paciente que hizo diarrea a lo mejor una semana, a un paciente que se me murió por deshidratación porque se fue por ahí todo el paciente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes qué tan importante es esto. ¿Ubican las estatinas? Todos conocemos las estatinas, ¿ah? Principal reacción adversa de estatinas, ¿alguien se acuerda? Comienzan con R. ¿Ah? Ajá, exactamente, la rabdomiólisis, exacto. Todas las generan, todas las estatinas, todas. Porque su mecanismo de acción nos lleva a que se genere ese tipo de problema. Evidentemente no todas las generan con la misma frecuencia. ¿Un paciente se puede morir de rabdomiólisis? ¿Compañero? ¿Se puede morir? ¿No? ¿Doctora, se puede morir? Claro que sí, generan falla renal, ¿o no? ¿No? Entonces, por supuesto que sí, es muy grave. Todas las estatinas lo generan, todas, pero no todas con la misma frecuencia ni con la misma intensidad. Entonces, fíjense ustedes, hay una historia muy bonita de un medicamento que se dio en España, se empezó a comercializar allá, y empezaron a ver que pues, había algunos reportes de rabdomiólisis, ¿no? Y dijeron, bueno, pues es normal, ¿no? Pero cuando se pusieron a comparar la frecuencia que tenía con ese fármaco en comparación con los otros, se dieron cuenta que la genera muchísima mayor intensidad. Dijeron, bueno, entonces no nos conviene, porque obviamente, imagínate, ¿qué preferimos? Que el paciente a lo mejor tenga más tiempo con el tratamiento o que se nos muera. Entonces prefiero utilizar uno que a lo mejor no tiene la misma efectividad, o sea, a lo mejor alguna otra alternativa, alguna otra estatina, pero sé que es menos probable que se me muera, ¿no? Entonces, tan grave fue la situación que ese medicamento se sacó del mercado. Entonces, si ustedes no hubieran reportado, pues obviamente no hubiéramos tenido la información, la gente se seguiría muriendo. Entonces, claro que hay que reportar, aunque ya esté listado el evento, hay que reportarlo, porque si no lo reportamos, ¿cómo vamos a poder hacer comparaciones? No tenemos herramientas para hacer comparaciones. Entonces, evidentemente que esto sí me sirve muchísimo. Entonces, por favor, grábense en el corazón, tengo que reportar todo. Todo. Así de sencillo. Todo. ¿Te tienes duda? Reporte. Así de sencillo. No hay complicación. La farmacovigilancia no es complicada. ¿Estamos? Bueno. Mi paciente presentó rash, pero estuvo consumiendo otros medicamentos y alimentos. ¿Debo reportarlo como reacción adversa? Ahorita seguramente todos van a decir enérgicamente que sí, pero hace 5 minutos a lo mejor ustedes habían dicho, no, pues no, porque pues, hay varios factores de confusión ahí, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, sí, evidentemente que sí hay que reportar todo. Yo siempre les digo a las enfermeras, miren, y ahorita que están ustedes médicos se los digo también, el médico a todo le ve cara de la patología, ¿no? De la evolución, y yo como farmacéutico a todo le veo cara de reacción adversa. Todo lo que presenta mi paciente es una reacción adversa hasta que yo demuestro lo contrario. Porque entonces así no se me escapa nada, ¿sale? Entonces lo más que puede pasar es que diga yo, bueno, no era, después de hacer mi análisis. No era ya. Pero prefiero tomar esa actitud que decir no era, sin hacer mi análisis antes y entonces que se me escape algo, ¿estamos de acuerdo? Porque si bien es cierto que hay reacciones que están listadas, también hay reacciones que no están listadas. Entonces, reacciones nuevas que nosotros conocemos cuando el medicamento ya está disponible en el mercado, en el mundo real, pues ¿cómo las voy a identificar si no me pongo a analizar la información antes, no? Y bueno, pues nos dice la bibliografía, pues no, hay que analizar las cosas, ¿no? En este caso en particular, vean ustedes, les voy a comentar.
Normalmente personal de enfermería siempre me dice, me comenta, oye, viste que tuve una reacción adversa. Ah, sí, ¿cuál? Ah, le salieron ronchitas al paciente, se puso rojito, alguna farmacodermia muy evidente, ¿no? Que luego pues podemos ver, podemos visualizar que sí es. Pero ven ustedes, realmente hay 6 tipos de reacciones adversas que son bien difíciles de identificar, pero dices, oye, ¿a poco que? Sí, fíjense. Las farmacodermias son un tipo específico de reacción adversa que los vamos a agrupar aquí. Este es un síndrome cifreño, es un nene, pobrecito, ¿ok? Los vamos a clasificar como ven, las reacciones bizarras, que no dependen de la dosis, que tienen una baja morbilidad pero alta morbilidad, no es posible predecirla, etcétera, etcétera. Las reacciones de hipersensibilidad, aquí, entre las que vamos a incluir alergias y otras más, ¿sale? Pero, por ejemplo, también hay otro tipo de reacciones que sí se refieren a la dosis, que la dosis tiene mucho que ver aquí. Y las voy a agrupar dentro de la clasificación A, de aumentadas, ¿sale? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, dependen del efecto que tenga el medicamento y de la dosis. Por ejemplo, hipoglucemia por utilizar insulina. ¿Será una reacción adversa? Sí, claro, por supuesto, yo la voy a agrupar aquí. Nunca me han reportado una. Nunca. Y pasa todo el tiempo. Y nunca me han reportado una, no sé por qué, nada más me reportan ronchas. Entonces ven ustedes que también hay otro tipo de reacciones. Hipotensión por uso de antihipertensivos. ¿Será una reacción adversa? Sí, por supuesto. Nunca me han reportado ninguna. No sé por qué. Pero vean que ustedes que también existen. Y hay otras más que son más difíciles de identificar. Vean ustedes. Las crónicas, que son la clasificación C, son aquellas que dan después de mucho tiempo utilizar el medicamento. El ejemplo clarísimo es la úlcera por Aines. ¿Sale? Después de mucho tiempo. ¿Cuándo me han reportado una úlcera por Aines? Jamás en la vida, pero todos reconocemos que también es una reacción adversa de estos medicamentos. Las reacciones retrasadas, por ejemplo, aquellos pacientes que generan una neoplasia después de tratamiento oncológico, o sea, el propio tratamiento oncológico les genera una neoplasia, pero muchísimo tiempo después, incluso cuando el medicamento ya no se utilizó por la acumulación de mutaciones que generó la utilización del tratamiento. ¿Cuándo me han reportado alguna? Ni siquiera sospechas, que ay, como que a mí me suena, ¿no? A que yo utilicé derivados del altraceno en este paciente hace 5 años, se había recuperado perfectamente bien, y ahorita tiene otra. Jamás, pero vean que también existen, ¿ok? Los síntomas de rebote, el síndrome de abstinencia, los agrupamos dentro de la o sea, end of use, o sea, fin del tratamiento. Porque yo interrumpí el tratamiento, entonces se manifiesta. Son características de aquellos que actúan sobre el sistema nervioso central cuando yo hago una interrupción abrupta del tratamiento. Tampoco, nunca me han reportado nada, pero vean que también existe. ¿Sale? ¿Y las F? ¿Cuál creen que son las F? ¿No? F, falla el tratamiento. Que si el tratamiento falla es una reacción adversa también. También es reportable, por supuesto, que si personal de enfermería siempre, oye, es que rituximab, que no les gusta porque no funciona, también es una reacción adversa. También, de acuerdo a esta clasificación, ¿sale? Entonces, que nunca se les escape, por eso yo les digo, yo todo lo que veo, para mí es una reacción adversa, y la investigo, la evaluamos, la checamos, evidentemente, para que no se nos escape. Lo más que puede pasar es que les den una palmadita en el hombro y les digan, no pasa absolutamente nada, pero es mejor, ante la duda, que reportemos. Digamos, oye, ¿podrá ser una reacción? Puede ser, ¿sale? Pero fíjense ustedes que además hay otra clasificación también que nos dice que las reacciones adversas las vamos a poder ver tanto en el paciente a través de manifestaciones, que se puso rojo, que le salieron ronchas, que se le cae el pelo, que se le cae el pene, lo que sea, lo vamos a ver, ¿ok? En el paciente. Son manifestaciones en el paciente que yo estoy viendo y las puedo medir y las puedo evaluar. Las otras son a través de pruebas de laboratorio, elevación de transaminasas, por ejemplo. ¿Será una reacción adversa? Lo vemos todo el tiempo. Sí, claro que es una reacción adversa. Y nunca me han reportado ninguna tampoco, no sé por qué. Pero todos tenemos muy claro que lo es. O sea, no solamente las voy a ver en el paciente. Puede ser que no tenga ninguna manifestación en él, ni una sola. Pero en sus resultados de laboratorio sí que estoy viendo. Eso también es una reacción adversa. Y esa clasificación me dice que aparte voy a considerar las faltas de eficacia o la falla del tratamiento.
que se evalúan de una manera completamente diferente, porque también tengo que checar adherencia al tratamiento, que es muchísimo más allá del cumplimiento, y tengo que checar cuestiones de calidad, ¿sale? En cuanto a la evaluación de las faltas de eficacia. Entonces vean que todo, prácticamente todo es una reacción adversa, ¿no? Casi que todo. La tengo que evaluar y tengo que determinar efectivamente si es o no es. Pero quedémonos con eso en nuestra cabecita, tatúenselo en el corazón, chicos. Todo viene cara a reacción adversa y ya la investigamos y ya la descartamos o la confirmamos. Nada más, no va a pasar más nada. Pero lo importante es que no se nos escape, ¿sale? Eso es lo importante, ¿sale? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a saber si se trata de una reacción adversa o no? Le estoy diciendo que hay que evaluarla, que hay que checar, que hay que... Okay. Bueno, eso tiene un nombre, existe una metodología específica para que determine si una reacción adversa, si un evento en mi paciente es efectivamente una reacción adversa o no lo es. Primero nace siendo un evento adverso, entonces a mi paciente le sucedió algo, después evoluciona a una sospecha de reacción adversa cuando yo tengo evidencia que me sugiere que ese evento puede deberse al medicamento, y cuando yo lo confirmo, entonces digo, es una reacción adversa en mi paciente. ¿Vale? Así es como evoluciona, ¿no? Primero nace siendo un evento adverso, una manifestación que yo veo en el paciente, posteriormente digo, oye, puede que sí, es una sospecha, y cuando yo la evalúo con las metodologías apropiadas y determino que lo es, entonces digo, es una reacción adversa, ¿sale? Vean ustedes, nosotros los farmacéuticos le llamamos a eso causalidad. O sea, vamos a hacer el análisis de causalidad, ¿no? Hace muchos años existía una metodología para evaluar la causalidad que recomendaba la Organización Mundial de la Salud, que la verdad no sirve absolutamente para nada. Era un algoritmo que a lo mejor, pero ustedes escucharon el algoritmo de naranjo, pues no sirve, desafortunadamente no sirve, chicos. Entonces, esa evaluación de causalidad, yo lo voy a llamar diagnóstico de la reacción adversa, porque estamos de acuerdo que también puede ser un diagnóstico, porque es lo mismo, es como si fuera una patología, también la puedo diagnosticar exactamente igual, ¿a poco no? Y hay diagnósticos diferenciales y todo exactamente, pero nosotros los farmacéuticos tenemos dos niveles para hacer eso, ¿sale? Uno, a través de casos individuales, es decir, yo tengo un pacientito, a ese pacientito le apareció un síndrome de Stephen Johnson y se me estaba muriendo ahí. Ok, en ese paciente yo puedo hacer la evaluación de causalidad, hacer mi diagnóstico, ¿sale? Eso sería a través de microfarmacovigilancia. Y hay otro diagnóstico que yo también puedo hacer, pero ese lo voy a hacer a gran escala, ¿sale? A través de series de casos. Entonces yo voy a poder evaluar y decir, ¿sabes qué? Todos los reportes de eventos adversos que me llegaron durante, ¿qué les gusta? 5 años, a lo mejor desde que el medicamento está en el mercado, yo digo, sí, efectivamente es una reacción adversa y se lo atribuyo al medicamento, entonces cambio la información para prescribir y ahora en la cajita del medicamento en reacciones adversas va a aparecer esa nueva reacción adversa que yo identifiqué. Ese es el diagnóstico a gran escala, ¿sale? Lo determino a través de series de casos, tengo muchos reportes, los evalúo, hago mi análisis estadístico y ¡pum! Me sale como conclusión, sí es por el medicamento. Se lo puedes atribuir, inclúyelo en la información para prescribir. Y el diagnóstico individual, el que yo hago con mi paciente, ese sí lo hago únicamente considerando al pacientito, considerando sus circunstancias, considerando la evaluación que hace también el médico, por supuesto, considerando la evaluación que hace el profesional de enfermería. Entonces, tanto farmacéutico como enfermería y como el personal médico tenemos que hacer la evaluación para llegar a la conclusión, ¿ok? Entonces yo solo no lo puedo hacer, ¿sale? Porque necesito también apoyarme en los conocimientos de los profesionales de enfermería y el profesional médico, para que entonces, al final yo pueda concluir que en ese paciente ocurrió una reacción adversa o la voy a descartar, ¿sale? Tenemos que conjuntar el conocimiento, al menos de esos 3 profesionales de la salud, ¿sale? Al menos. Pero sabemos que tenemos que considerar también a otros profesionales que estén implicados, ¿va? Entonces, para hacerlo tengo 2 formas. Tengo algoritmos, que yo no se los recomiendo mucho, la verdad, porque algunos no están validados todavía. Y tengo también la introspección global, que es como lo mismo que ustedes hacen de diagnóstico médico, así como lo mismo,
pero aplicaba reacciones adversas, exactamente lo mismo. Esto está padre, ¿no? ¿A poco no? ¿Yo no? Sí, sí está padre, me gusta mucho. ¿Estamos? Bueno, entonces así es como lo voy a hacer, ¿sale? No es que ya yo diga, ay, le salió un ronche, ya es el medicamento. No, ya hace todo esto. Mi paciente presentó una reacción de hipersensibilidad a ceftriaxona genérico intercambiable. ¿Nunca más podrá emplear ese fármaco? Se reacciona, es una Stephen Johnson. A mí me gusta Stephen Johnson porque es muy dramático. ¿Nunca más lo podrá utilizar el paciente la ceftriaxona? ¿Nunca más? Bueno, les tengo noticias, chicos. Cuando hablamos de reacciones adversas y errores de medicación, yo tengo que hablar del medicamento, no del fármaco. ¿Por qué no del fármaco? Porque el medicamento tiene el fármaco más un conjunto de al menos otros 10 excipientes, que son compuestos químicos que también pueden generar reacciones de hipersensibilidad como eso, como lo que vería yo aquí en este paciente. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿saben quién hace muchas reacciones de hipersensibilidad y ni nos damos cuenta? Los colorantes. Esa cápsula así roja, es un colorante, y los colorantes tienen alta probabilidad de generar reacciones de hipersensibilidad, igual que los colorantes que están en los alimentos. Por ejemplo, el rojo ayura, ¿lo conocen? El de las paletas de dedo. También están las cápsulas que son rojas, o las tabletas que son rojas. Es pésimo, es lo peor que hay en el mundo. Muchos niños hacen reacciones de hipersensibilidad y aparte también genera cáncer de vejiga en ratas. ¿Se imaginan el rojo? Todos esos excipientes también pueden generar reacciones. Entonces, yo digo, nunca más va a poder utilizar ceftriaxona genérica intercambiable, es de ese laboratorio, porque la genérica intercambiable, a lo mejor está la del doctor Simi, pero la de Farmacia Guadalajara quizá no tiene el compuesto que lo generó, porque nada me garantiza que lo generó la ceftriaxona. Puede haber sido alguno de los excipientes. Entonces, cuando hablo de reacciones adversas y de seguridad de medicamentos, es justamente de medicamentos de lo que estoy hablando. No me voy a limitar únicamente a hablar del fármaco. El fármaco tiene un conjunto de excipientes en el medicamento, muchísimos de deslizantes, opacificantes, colorantes, formadores de volumen, muchísimas cosas que también pueden generar ese tipo de reacciones, son compuestos químicos. Entonces no se nos vaya a perder de vista esa situación nunca, ¿sale? Muy bien. Pues bueno, parece que esto es la farmacovigilancia más compleja de lo que pensaba, ¿no? ¿Tiene alguna utilidad real para mis pacientes? Sí, claro que sí. ¿Cuál? Los que dijeron sí. ¿O no? No tiene ninguna. Bueno, les voy a explicar. Ven ustedes, estos son los criterios de uso terapéutico de un medicamento que todos los médicos, enfermeras y farmacéuticos conocemos. Entonces, para que yo pueda utilizar un medicamento en un paciente, tengo que cumplir al menos con estas 4 características. Necesidad. Mi paciente realmente lo necesita de acuerdo a su condición clínica. ¿Sí? No, tal vez. Eficacia. El medicamento está siendo eficaz a la dosis a la cual yo lo estoy empleando. Seguridad. El medicamento es seguro a la dosis empleada. Existen preocupaciones de seguridad relacionadas con este medicamento. Eso no fue un 9. ¿Ok? Entonces lo primero, ¿lo necesitas? Sí, ok. ¿Está siendo eficaz? No, pues que sí. ¿Tiene problemas de seguridad? No, pues no. Ahora, ¿cumple con los criterios mínimos indispensables de calidad? Ok, obviamente. Entonces, vean ustedes, todo esto yo lo voy a evaluar en el marco de la condición clínica del paciente. ¿Tiene alguna utilidad que yo realice actividades de farmacología? Claro que sí, porque inciden en cada una de estas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del estándar indispensable del MMU9? El estándar para certificación de hospitales dice: tienes que hacer actividades de farmacovigilancia. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Pero tienes que hacerlas. Pero hay otras partes donde habla de la conciliación de medicamentos, habla de la validación de las prescripciones. ¿Eso es donde entraría? Necesidad, eficacia, seguridad. ¿Sale? ¿Se acuerdan de las preparaciones extemporáneas para pacientes pediátricos o pacientes especiales que no pueden pasar medicamentos? Bueno, pues incide en la parte de calidad y en la parte de seguridad. ¿Ok? ¿Se acuerdan de las guías y las vías de práctica clínica? Evidentemente que inciden en necesidad, eficacia y seguridad. Todo eso es farmacovigilancia. Lo que pasa es que está dispersa. No lo habíamos visto en su conjunto, pero pues así es todo eso. Nada más que lo habíamos visto por partes. Bueno, todo eso se llama farmacovigilancia y lo incluimos aquí. Entonces, claro que les beneficia a mis pacientes, por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Estamos? Pero bueno, a mí no me interesan los pacientes, a mí me interesa el dinero.
¿Qué utilidad tengo yo de la farmacovigilancia? Tengo una noticia para ustedes que son a lo mejor la gente administrativa, que le gusta mucho ser eficientes en cuanto al dinero y todo. También tiene una utilidad padrísima, fíjense ustedes, pero enorme, ahorita vamos a ver. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, yo les podría hablar del National Coronary Council Medication Error and Prevention de Estados Unidos, que habla de que los ingresos hospitalarios debido a errores de medicación y reacciones adversas generan no sé cuántos miles de millones de pérdidas, bla, bla, bla. Pero vamos a hablar de aquí de México, de lo que ocurre. Les voy a poner un ejemplo. El omeprazol, hablando de medicamento continuo omeprazol, ¿sale? Es ampliamente utilizado en los pacientes como gastroprotector. Y ya hemos visto, ¿verdad?, que la evidencia en contra de utilizarlo de esta manera hay muchísima. Existe hace muchísimos años, ¿no? Entonces, quien me conoce dice, ¿por qué siempre hablas del omeprazol? Bueno, porque es como lo más cercano a todos nosotros. También podemos hablar de antibióticos, entonces, pero lo más cercano a nosotros es el omeprazol, ¿sale? Entonces, ven ustedes, hay guías completas que nos dicen, ¿sabes qué? Para que tú lo utilices con esta indicación, solamente pacientes que cumplen con ciertos criterios de terapia intensiva. Los pacientes que están, no, obviamente que no lo tienen que usar. Pero bueno, ya ven que la prescripción ya viene ahí, el formato ya trae omeprazol. Entonces, pues yo creo por esas razones que lo utilizan, pero bueno. Además de eso, estas guías que existen desde hace muchos años y que hoy ustedes desprecian, manejan además el omeprazol no precisamente como el medicamento más seguro. Yo les puse aquí algunas nada más de las reacciones adversas a omeprazol. Las que me llaman a mí más la atención las puse aquí: leucopenia, trombocitopenia y granulocitosis. ¿Cuándo un paciente ha hecho granulocitosis y hemos sospechado del omeprazol? Jamás. Bueno, pues también la causa. Entre otras más, vean ustedes, trastornos electrolíticos, riesgo de fractura, reacciones de hipersensibilidad, interacciones, qué importante, ¿no? Fenitoína, división cerebral, insuficiencia hepática, bueno, todo esto lo genera el omeprazol. Pero nunca nos hemos puesto a checar, pero no importa, porque ahora estamos aquí y ya lo hemos aprendido, que tenemos que visualizar eso también. Pero bueno, derivado de esa utilización inadecuada, se me ocurrió hacer un cálculo. Es nada más un cálculo, o sea, porque si llega un economista aquí, me insulta. Es nada más un cálculo, multiplicaciones y sumas, ¿eh? Así nada más lo hice en 5 minutos. Vean ustedes, vamos a asumir un hospital de 100 camas, que obviamente todas están ocupadas, ¿vale? Todo el tiempo. El 80% de los pacientes, porque más o menos así nos dicen las guías que se está utilizando de forma inadecuada el omeprazol, tenemos que 50% lo van a utilizar por vía oral y 30% en solución inyectable, 50 más 30, 80%. Y el otro 20% sí lo utilizan bien, ¿sale? Siendo generosos con los números. ¿Ok? Y ya, pues si el paciente por 0.5, 40 miligramos de omeprazol al día, asumiendo que lo utiliza de esta manera, no nada más, le pusimos 49 pesitos, que puede variar dependiendo del hospital y el precio del omeprazol, obviamente. Ok, por 365 días al año, pum, sale un número. 30% de solución inyectable es más cara, la solución inyectable. Ok, 365, bla, bla, bla. Costo total por año, ¿cuánto creen? ¿Llegamos a los 100,000 pesos? ¿Sí? ¿Creen que llegamos a los 100,000? 1.200.850 pesos nada más de utilizar un medicamento de forma inadecuada. Uno nada más. Es un error de medicación, se aborda desde la perspectiva de la farmacovigilancia. Y, a ver, jefa de enfermeras, ¿está aquí alguien, jefa de enfermeras? ¿Nadie? Bueno, doctora, ¿cuántos centamivir cree que podemos comprar con 1.200.850 pesitos? 300 cajas más. Pues, que son útiles, ¿verdad? 450. Sí, que son bien útiles, ¿verdad? Bueno, enfermeras, ¿cuántos consumibles podríamos comprar con esto? De los que ustedes utilizan todo el tiempo y que les andan haciendo que no sé qué, ¿cuántas cocas? ¿Cuántos cumpleaños podemos celebrar con 1.200.000? Pues muchos, ¿no? Muchísimo. ¿Se imaginan ustedes? Obviamente esto es un cálculo así nada más, pero es para que nos demos una idea, ¿no? Seguramente si lo hacemos con criterios farmacoeconómicos, con las metodologías, nos va a salir quizá hasta más, no sé. ¿Sale? Pues esto es nada más ahí haciendo números, ¿sale?
que no es muy difícil, no debe variar muchísimo. Entonces vean ustedes, un error de medicación con un medicamento nos está generando todo esto. Entonces hay algunas instituciones que ya se dieron cuenta del gran ahorro que se pueden generar con todo esto de la farmacovigilancia, pues le están metiendo bastante, ¿no? Entonces bueno, ya última pregunta. Pues todo lo que me comenta está padre, ¿no? Pero entonces, ¿necesito personal especializado para realizar estas actividades? Claro, por supuesto que sí, es aquí donde yo me siento más orgulloso, ¿no? De ser farmacéutico. Vean ustedes. Hace muchos años teníamos nosotros la idea de que teníamos que capacitar a todo el personal para que hicieran estas actividades, ¿no? Entonces íbamos nosotros, ¿no? Con esta parte de llegándole, les hablábamos bonito, le decíamos, oye, por favor, reporte, oye, mira que hay estos estudios que puedes hacer, y hay estas metodologías, te recomiendo este autor, y ¿por qué no haces eso? Pero ya nos dimos cuenta que es un fracaso total y rotundo, porque los médicos tienen sus ocupaciones, ellos hacen el diagnóstico, hacen el seguimiento de los pacientes, las enfermeras se dedican al cuidado de los pacientes, y no las vamos a quitar de esas actividades. Entonces yo estoy totalmente en contra de quitarles de eso para estar haciendo otras cosas que el profesional farmacéutico pues sí hace, y además él ya está sensibilizado. Yo no tengo que sensibilizar a nadie. El profesional farmacéutico ya está sensibilizado, tiene los conocimientos para hacerlo también, al igual que ustedes, y además fíjense ustedes, es bien bonito, a nosotros en la escuela nos enseñan mucho la parte interpersonal, porque somos esa unión que existe entre todos los diferentes profesionales de la salud. Entonces fortalecemos la parte interpersonal a través de la colaboración con los diferentes profesionales, tenemos metodologías de comunicación muy bonitas, entonces está muy padre. Y yo lo que creo es que esto de la farmacovigilancia, si bien es cierto que ustedes nos ayudan muchísimo en la parte de la notificación, en la parte de evaluar la causalidad, porque les digo, yo no puedo hacer solo. Realmente las actividades de farmacovigilancia, la tendencia actual aquí en México es orientarla hacia que existen profesionales farmacéuticos, que ustedes conozcan qué hacen, ¿no? Que nos den ese reconocimiento y esa validación de las actividades que nosotros realizamos, de nuestros conocimientos y las actitudes que conforman el perfil del farmacéutico. Entonces, pues les digo, la estrategia de capacitación a veces que no funciona, pero para eso está el farmacéutico. Entonces acérquense a su farmacéutico aquí, acérquense al profesional que haga estas actividades, resuelvan sus dudas, platiquen con él. A nosotros nos encanta platicar con todos, somos muy alegres y nos gusta muchísimo colaborar con ustedes, ¿no? Y pues bueno, nada más para finalizar, yo tengo esta frase que me gusta mucho: si tienes la suerte de ser diferente, no cambies nunca. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, chicos. ¿Existe alguna pregunta extra que Sí, quieren hacer extra. a nuestro ponente, doctor David? Hola, Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Qué gusto verlo. Felicidades. Gracias. Tu ponencia es más que ilustrativa y agradable. Por supuesto que necesaria y por supuesto que educativa. Lamentablemente, en muchos de los sentidos, todavía no estamos haciendo el trabajo que se debe hacer, por múltiples razones, que quizás no vamos a tocar ahorita, pero quisiera comentar. En institutos como el nuestro, tú lo sabes, trabajamos con diversos fármacos y muchos de estos están elaborados por diferentes laboratorios, con excipientes, como lo mencionaste, diversos, que muchas veces los que prescribimos no nos damos cuenta de ello, y obvio, de acuerdo a tu plática, debiésemos tener una idea, pero muchas veces el tiempo, la ocupación y nuestro trabajo no lo permite. Aquí, ¿tú qué opinión tienes respecto a las instituciones que utilizan generalmente los productos más baratos? Eso creo que ninguna duda hay al respecto, y muy pocos de los originales que están elaborados por los laboratorios con todas las reglas de seguridad, de eficiencia, etcétera, etcétera. Es importante que tú nos digas eso, porque muchas de las reacciones adversas que encontramos, cuando las encontramos, que con razón lo dices tú, que realmente son farmacodermias, pues pasan desapercibidas generalmente. Y yo creo, y qué bueno que tocaste el punto del omeprazol,
porque se ha hecho una costumbre, una mala costumbre, un mal hábito, y como diría alguien por ahí de apellido Einstein, a veces la ignorancia no tiene límites, ¿no? Y me parece muy oportuno esto, y quiero felicitarte, y qué bueno que haya esta intervención tan relevante en este curso y en este momento, conociendo tu capacidad. Felicidades. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Pues iba yo a contestar lo que me preguntaba el doctor. Pues miren, les voy a contar un secreto por ahí. Entonces, efectivamente, los medicamentos genéricos, que son lo mismo pero más barato, ustedes saben que la COFEPRIS exige que cumplan con diferentes estándares que tienen que demostrar la misma eficacia, seguridad, etcétera, que el producto de referencia. Sin embargo, sabemos nosotros de antemano que a veces eso no ocurre, ¿saben? A veces eso no ocurre. Les voy a decir una situación que sucede. No siempre los genéricos de medicamentos son malos. Yo estoy a favor de eso porque nos permiten a las personas llegar a acceder a medicamentos que a lo mejor en otro momento no podríamos por el tema del costo. Les puedo hablar, por ejemplo, del paracetamol del Dr. Simi, que hemos analizado nosotros. Excelente, perfecto, hasta mejor yo creo que el de patente. No, de verdad es increíble, o sea, da unos perfiles de disolución de monitos, está muy bien, se lo recomiendo. Sin embargo, no les recomiendo nada. Entonces, hay otros laboratorios, fíjense qué inteligentes son, digamos que se les va a acabar ya la patente. Entonces dicen, no, pero yo quiero seguir recibiendo pues las mismas ganancias, ¿no? Entonces lo que hacen es que van con los laboratorios que fabrican genéricos y le dicen, oye, te vendo mi tecnología, o te la presto. Te vendo mi metodología, mi tecnología para que tú fabriques el medicamento. Es exactamente el mismo. Resulta ser el mismo, ¿están de acuerdo? Que tú le vendes la tecnología, entonces yo te lo vendo, ya ahora tú lo puedes fabricar, tú lo puedes, pues ya, ¿no? Cuando se venza la patente vas a poder venderlo, fabricarlo, y vas a hacer lo mismo. Y ya no tienes tú que invertir en el diseño de tu metodología. Eso sí, ¿no? De las ganancias, pues un cierto porcentaje para mí, pues no se hace mala onda, ¿no? Entonces es un ganar-ganar, tú vendes y yo continúo, pues más o menos, ya no tengo tantas pérdidas, ¿no? Otros laboratorios lo que hacen es que igual, no es que vendan su tecnología, pero se alían con otros laboratorios genéricos y le dicen, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece si yo te las vendo? O sea, hago las mías y yo te las vendo. Entonces, literal, si vale todo lo que va cayendo en las tabletas y una parte se va para la cajita chafa y otra se va para la cajita de patente. Y ahí sí es exactamente el mismo, exacto. Dice, oh por Dios, ¿eso es malo? Pues nos están viendo la cara quizá, pero bueno, afortunadamente llega un medicamento genérico que tiene pues las mismas estándares de calidad que el de patente. Pasa también que el medicamento genérico resulta ser mejor. Por ahí sucedió una situación, no me acuerdo con qué medicamento, que decían las enfermeras, el de patente no me gusta, no sirve, no funciona. Y el genérico sí. No recuerdo cuál era ese momento. Pero me decían, no, es que ese sí funciona y es el que me gusta más que se utiliza en los pacientes, porque ese sí le baja la presión, no sé qué es. Y dices, ok. Entonces, la verdad es que hay de todo en todos lados y es bien difícil que nosotros podamos determinar, porque si analizamos los certificados analíticos, híjole, quizás no podríamos confiar en toda la información que viene ahí. Entonces es como lanzar una moneda, a veces no sabes qué te va a tocar, ¿no? Con un genérico. Pero no les hagan el fuchi a los genéricos, son buenos. Yo creo que deberíamos basarnos más en la experiencia que tenemos utilizando el genérico, más que tratar de visualizar a lo mejor a nivel analítico cómo es que está hecho, ¿no? Yo creo que es más de fijarnos en la experiencia que tenemos con el medicamento. Gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Ahorita el comentario que hiciste respecto a genéricos de patente, a lo mejor responde la pregunta que quiero hacer. Yo tengo más
más de 5 interrogantes de todo eso. Entonces, pensando dentro de los efectos adversos que mencionaste, los 6 o 7 ahí, a mí me llamó la atención, yo por el tipo de pacientes que manejo, el de falta de respuesta al tratamiento. Entonces, sobre todo porque yo tengo en mi consulta adolescentes en el piso, adolescentes con intento de suicidio y de trasfondo, pues trastorno depresivo, psiquiátrico agregado. Entonces, cuando un paciente recae nuevamente en intento de suicidio, nuevamente dice una crisis de ansiedad, la pregunta es, o mi respuesta es, no tiene apego al tratamiento. Pero viendo estas respuestas, sabemos, o sea, un poquito de que en determinado tiempo el medicamento me va a hacer efecto, me va a quitar a lo mejor la idea suicida, me va a mejorar la sintomatología depresiva. Entonces ahorita me hice otra pregunta. ¿Realmente es falta de apego o realmente esa falta de respuesta al tratamiento es por el tipo de medicamentos genéricos o no? Nosotros ahorita aquí tenemos genéricos, en su mayoría. Sí, claro. Entonces, sé de varios casos en los cuales, pues es que pasó de patente a genérico y convulsionó. Pasó de patente a genérico si no hubo respuesta a la infección. Aquí es mucho más complicada la situación, ¿no? Sí. Realmente es porque es patente o es genérico. Entonces, mi pregunta es esta: ¿qué tanto voy a evaluar en este momento? ¿Fue falta de respuesta o fue realmente la calidad médica? Ok. Les comento, cuando nosotros evaluamos la falta de eficacia, puede haber 3 maneras de ser falta de eficacia, ¿sale? Lo que yo observo en mi paciente. Pueden ser 3 formas de eso. Número 1, que el paciente efectivamente no tenga cumplimiento o adherencia, que son 2 cosas bien diferentes. Adherencia es bien diferente a cumplimiento. Pero bueno, podemos decir, el paciente a lo mejor no lo está utilizando adecuadamente, ¿sale? A lo mejor está cumpliendo, pero la adherencia es la que está fallándonos. Entonces, tengo que evaluar la manera en que el paciente lo está utilizando. ¿Qué tal puede ser que se ve influenciada las concentraciones plasmáticas del medicamento por un alimento? Al paciente le gustó mucho el jugo de toronja, dice un jugo de toronja, afecta así, pero son 50, no sé qué, y entonces me va a comprometer, no lo sé, puede ser, son muchísimas cosas, pero tengo que evaluar al paciente en su conjunto, todas las características que tengan que ver con el paciente y cómo está utilizando el medicamento. La otra es que pueda ser un tema de calidad, y ahí sí ya me metería a revisar. Tengo que hacerlo forzosamente con el medicamento, porque esa es la otra variable que estaría jugando en la falta de eficacia. Y la tercera, que también pasa aunque no lo crean, es la conjunción de las 2 cosas. El medicamento no es de calidad y al mismo tiempo la manera de utilizarlo, el cumplimiento, la adherencia, los patrones de utilización, etcétera, no son los adecuados. Entonces se tienen que revisar esas 2 cuestiones del paciente y cuestiones del medicamento, pero se tiene que hacer un análisis muy profundo, es bien complejo la evaluación de la falta de eficacia. Y al final la conclusión puede ser que sean las 2 cosas, o una, y entonces ya vamos a actuar sobre eso y lo corregimos. Eso también se ve en pediatría con los antipiréticos, ¿no? Sí. Que pues otra vez convulsionó y los medicamentos. Eso yo lo vi muy patente en el Infantil de México, y fue mi formación, entonces donde, es que cambió de patente, no tenía dinero, y cambió a genéricos y el niño convulsionó, era muy característico. Sí, claro. Entonces, ¿qué tanto nos está sucediendo aquí? Porque pues por más que se le dé medicamento a los chicos, otro medicamento, lo vemos aquí el paciente con epilepsia. Sí, entonces me llevo yo muchos signos de interrogación con toda esta práctica. Sí, es que es una metodología muy compleja. La falta de eficacia es lo más complejo de analizar, porque tienes prácticamente que evaluar todos los aspectos del paciente para ver dónde es que está ocurriendo la falla. Y al final incluso tu conclusión puede ser, ¿sabes qué? Un factor idiosincrático en el paciente. Porque a lo mejor no podemos hacer farmacogenómica, por ejemplo, ahorita no podemos revisar, a lo mejor es un acetilador lento, es un acetilador rápido, eso no, a lo mejor no lo podemos ver aquí, y esa puede ser la causa, no lo sabemos. La metodología es bien compleja y existen varios estudios que se tienen que hacer, entonces es tanto del paciente como del medicamento, son las 2 cosas, y al final la conclusión es, era el medicamento, era el paciente, o eran las 2 cosas, y también pasa, el medicamento no era de calidad, no tenía los estándares que yo estaba buscando, y además el paciente no lo utilizaba correctamente, que también pasa y muchísimo. Sí, pues es muy complejo. Sí, después lo podemos platicar. ¿Sí?
cuál es la metodología adecuada, cómo lo podemos abordar. Ya, ¿verdad? Bien, bueno, estamos un poquito sobre tiempo. Agradecemos infinitamente al químico Edgar del Rey Pineda por esta brillante presentación. Le hacemos entrega de su constancia de la sesión general y le damos un presente personalizado. En 5 minutos continuamos con nuestro curso de bases farmacoterapéuticas.